le decía, ¿cuál es el problema? ¿Le tenés miedo a la mesa de operaciones? ¿Le tenés miedo al diagnóstico? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿En qué crees? ¿En qué creemos como iglesia? ¿Está nuestra fe puesta en la condicionante de lo que la televisión diga, o lo que las redes digan, o lo que el médico diga, o lo que fulano diga, o nuestra fe está condicionada por lo que Dios dijo? Dios siempre tiene control. Él tiene control. Entonces, nuestra vida tiene que ir en función de lo que creemos en Dios. Pero también nuestra vida tiene que ir avanzando de acuerdo a lo que somos en Dios. Lo que somos en el reino de Dios. ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos parte del reino del Eterno? No somos uno más en el universo. No somos uno más en el barrio. No somos uno más en el trabajo. No somos uno más en la ciudad o en el campo. Somos hijos de Dios no importa dónde estemos. El problema está que el cristianismo, gran parte no del cristianismo porque sería englobar demasiada gente, sino que podríamos decirle algunos viven su vida cristiana dependiendo de cómo amaneció. Si amaneció. Pero nosotros fuimos llamados a vivir bajo las normas y las leyes y los reglamentos del reino de los cielos. Los religiosos, los creyentes religiosos, llevan su vida y viven su vida de acuerdo a la religión. Y los que viven de acuerdo a la religión, para ellos, todo es pecado. Para el religioso todo está mal. Y como todo está mal, es como el apóstol Pablo decía, que en el final de los tiempos se levantarán algunos diciendo no toques, no gustes, no pruebes, no hagas. Y prohibirán casarse y prohibirán darse en casamiento. Y un montón de cosas más para el carácter del hombre de los últimos días. Estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo en las puertas de la venida de Cristo. El Señor ya se está montando sobre su caballo y ya viene por su iglesia. El Señor viene. Y basta con mirar lo que está ocurriendo, no afuera, adentro de la iglesia. La apostasía. La apostasía niega la eficacia de la fe. La apostasía niega la eficacia del Espíritu Santo. La apostasía niega el poder de Cristo. La apostasía forma y genera creyentes débiles, incapaces de cambiar, incapaces de crecer, incapaces de avanzar. Eso genera la apostasía. Iglesias llenas de gente que no es capaz de enfrentar un día. Porque depende su día de cómo haya amanecido y de cómo le haya salido el horóscopo o el diagnóstico. Y no según Dios. Cuando Jesús se enfrentó a los religiosos de su época, ante la necesidad del pueblo, ante la necesidad de alguien, porque de la puerta para afuera de la iglesia, la gente necesita a Dios. De la puerta para adentro de la iglesia, la gente tiene a un Dios poderoso y no es capaz de verlo. Mucha gente vive dentro de la iglesia y no es capaz de ver a Dios teniéndolo ahí. Y mucha gente vive afuera de la iglesia condicionada por lo que el príncipe de este mundo le ha puesto y no pueden ver a Dios porque les es negado. Hablábamos del avivamiento hace un rato, hablábamos de que lo que va a venir sobre esta nación, de lo que va a venir sobre esta ciudad, de lo que creemos que va a ocurrir. Que la gente no quiere escuchar el evangelio, o no es verdad. La gente no quiere escuchar la palabra, o no es verdad, porque les es negado. Les es negado. El príncipe de este mundo ciega el entendimiento de la gente. ¿Pero por qué los ciega? ¿Por qué los tiene en oscuridad? Porque los que tienen que brillar no brillan. Porque los que tienen que ser luz no son luz.
Nosotros, dice la palabra de Dios, Jesús dijo, sois luminares en el mundo. Mi vida tiene que testificar a Cristo, mis palabras tienen que testificar a Cristo, la salvación en Cristo, las oportunidades en Dios. La vida del religioso opaca la luz de Cristo y la viste de religión, diciendo, todo es pecado. Estás en crisis, estás en una enfermedad, estás con un problema y el religioso va a decir, en algo andarás. Algo habrás hecho, eso dice el religioso. El religioso te vio tropezar y caer y te condenó para el resto de tu vida. Jesús iba por los caminos y se encontraba a la gente enferma y los religiosos le preguntaban quién pecó, este o sus padres. Porque para el religioso está todo mal, todo es pecado. Pero viene el Hijo de Dios y transforma la realidad de la gente. Viene Jesús y transforma la realidad de la vida. Jesús cambia la historia de nuestra vida. Tenemos que nosotros estar dispuestos a que eso ocurra. ¿Usted está dispuesto a que Jesús cambie su vida? ¿Usted está dispuesto a que Jesús revolotee, traiga un revuelo en todo su alrededor y trastorne toda su casa, y trastorne toda su economía, y trastorne toda su familia, y trastorne a través de usted toda la ciudad? Entonces créale al Señor y viva como el Señor quiere que viva. Y el mensaje del Señor siempre fue contradictorio al decir popular. El decir popular dice que está todo mal. Y Dios dice, confíen en mí, que yo venzo a lo que está todo mal. Yo he vencido al mundo. No temáis al mundo. No temamos a lo que esté por venir. Que si viene una peste, que si viene un temporal, que si viene una ruina, que si viene un problema económico, que si viene una guerra. Pero al fin y al cabo, ¿a dónde voy yo después de que cierre los ojos? Voy a una eternidad con Cristo. ¿Cuál es el problema si viene una crisis, si me pasa algo? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Entiende lo que digo? ¿A qué fuimos llamados nosotros? ¿A ocupar un banco de iglesia? ¿A ser alguien llamado cristiano en la ciudad? Fuimos llamados a hacer luz, a mostrar su luz. Pero vamos, iglesia, a hacer luz. Allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 9, Jesús le dice a los religiosos de la época y a sus discípulos, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Marcos 2:9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y si nosotros vamos a enfrentar la vida cristiana y vamos a llevar la luz de Cristo afuera de la iglesia, ¿qué le vamos a decir al que está paralítico en la vida? ¿Qué le vamos a decir al que está sin poder avanzar? Al que está postrado, no postrado en un hospital o en una silla de ruedas puntualmente hablando, sino al que está estancado en la vida, que su salud no avanza, que su familia se viene abajo, que su economía no funciona, que su vida se está cayendo a pedazos. ¿Qué le vamos a decir? ¿Arrepentite de tus pecados para que sean perdonados? ¿O le vamos a llevar la solución, que es en Cristo? Jesús no le llevó el perdón de pecados. Jesús le llevó la solución. El religioso hablaba del pecado, pero Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Le preguntó a la gente, bueno muchachos, ¿qué hacemos con este hombre? ¿Le hacemos confesar sus pecados? ¿Lo bautizamos? ¿Lo metemos en la iglesia? ¿Lo vestimos de blanco? ¿O lo sanamos? ¿Entienden el desafío? Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Qué están haciendo ustedes con el pecado de la gente? ¿Qué están haciendo ustedes como iglesia con el necesitado de un milagro? Porque yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, y pondrán las manos en los enfermos y sanarán. Jesús lo dijo. ¿Pero qué está haciendo la iglesia? La iglesia está perdiendo tiempo en el pecado ajeno en vez de ir a llevar la salvación de Cristo. En vez de ir a llevar el perdón, no el perdón en la religiosidad, sino en los hechos. Jesús
demostró su amor, demostró el amor de Dios y la misericordia de Dios, no con el acto del perdón de pecados, sino con llevarle la solución al pecador, la salvación al pecador. El religioso condena al pecador, pero Cristo lo salva. Cristo lo restaura. Cristo le cambia la vida. Para el religioso había que apedrearlo. Para el religioso no merecía nada. Pero para Cristo valió cada gota de su sangre. Entonces nosotros como iglesia, vayamos al pecador con un milagro en nuestra boca. Vayamos al pecador con algo bueno para decirle, mirá, no vayas por ese camino, no sigas así, porque ese camino no lleva a ningún lado, pero este te cambia la vida. Jesús te cambia la vida, no la iglesia, Jesús te cambia la vida. No vivir como la iglesia, vive como Jesús enseñó. Vivamos como Jesús enseñó, hagamos lo que Jesús enseñó, hablemos de salvación, hablemos de fe, hablemos de sanidad, hablemos de prosperidad, no hablemos de pecado. El pecado lo perdona Dios y nosotros no somos Dios para condenar el pecado de nadie. Los fariseos condenaban el pecado del paralítico y Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le dijo que lo que valía la pena era sanarlo antes que perdonarlo. Versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No le dijo, tus pecados te son perdonados. Dijo, para que vean, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa, porque la religión no permite que el poder de Dios se manifieste. La religiosidad en el hombre impide el fluir del poder de Dios. Cuanto usted más religioso sea, más difícil va a ser usted mostrar a Cristo. Pero ¿cómo, pastor? Yo tengo que aprender más de Dios. Sí, de Dios sí, de religión no. La iglesia ha perdido décadas de tiempo cargándose de religiosidad y en el proceso se están formando generaciones de gente que no salen a predicar el evangelio. Evangélicos y creyentes de pantallita que tienen que recibir el milagro de un predicador de otro país porque no le alcanza el Cristo que está en su iglesia, porque no le alcanza el Cristo que está en su vida. En nuestra vida, en la vida de cada uno de ustedes está el poder de Cristo, el poder de echar fuera demonios, el poder de sanar enfermos. En su vida está el poder de Dios. ¿Por qué no lo usamos? ¿Por qué en vez de ser jueces de la vida ajena, por qué no somos el Cristo de la vida ajena y llevamos la salvación de Cristo a una vida y le decimos, vení que voy a orar por vos para que Dios bendiga tu vida, para que Dios cambie tu vida, para que Dios transforme tu vida? En vez de ir a juzgarlo y en vez de esperar que cambie, vayamos nosotros con el poder de Dios. Démosle la oportunidad de que conozca a Cristo. Jesús no le perdonó los pecados, Jesús sanó su enfermedad. Y el testimonio lo vio todo el mundo. El testimonio lo vio todo el mundo. Pero ¿qué pasa? El mundo no entiende esto. El no creyente no entiende esto. Incluso los creyentes que están en la iglesia, muchos no entienden el poder de Dios, no entienden la misericordia de Dios y lo catalogan todo con la religiosidad y lo justifican todo con la religiosidad. Ah, porque yo aprendí así en mi iglesia, se enseña así, que si el hombre está así porque pecó, porque hizo esto, porque hizo lo otro. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Quién pecó este o sus padres? Ah, porque es una maldición generacional. No me importa si es una maldición generacional. No me importa si lo que le pasó a la persona es por el pecado. A mí lo que me importa es que esa persona hoy necesita un milagro. A mí lo que me importa es que hoy esa persona si muere se va al infierno. Y yo como cristiano tengo que hablarle de Jesús. Tengo que usar mis redes para hablar de Cristo. En mis estados de WhatsApp, en mis publicaciones en Facebook, la gente tiene que ver que se habla de Dios, no de juicio. Los religiosos enjuiciaron al paralítico.
porque había que perdonarle los pecados. Y Jesús lo vio y se compadeció de él y dijo, hay que levantarlo de la silla de ruedas, hay que sanarlo. A una persona que está pasando hambre y necesidad en la calle, no le podés decir, tenés que hacer una carrera y estudiar. Primero dale de comer, bañarlo y vestirlo y después mandarlo a estudiar. ¿Me explico? ¿Me están entendiendo? Seamos la iglesia de Cristo. ¿Cómo podemos ser luminares si tenemos la verdad y no la mostramos? Tenemos el poder de sanar enfermos y no salimos a sanar enfermos. Somos hipócritas. Iglesia, seamos Jesús. Seamos más como Él. El apóstol Pablo decía que todos debíamos llegar a la estatura de fe, alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense la vara que tan alta está. Llegar a ser como Jesús. ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos siendo como Jesús? ¿Estamos mostrando su misericordia? ¿Estamos sanando enfermos? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Lo estamos haciendo? Gloria a Dios si lo estamos haciendo. En el mismo Evangelio de Marcos, pero en el capítulo 4, el versículo 11, acompáñenme, Marcos 4, 11, Jesús les da una revelación a sus discípulos. Allí de vuelta a la hojita y va a llegar al capítulo 4. Jesús les entrega una revelación a sus discípulos y les explica esto. Y les dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Para que viendo no vean, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan, ¿y para qué? Y les sean perdonados los que, sus pecados. Les sean perdonados sus pecados. ¿Están entendiendo? A nosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Esos vosotros son los discípulos del Señor. Sus apóstoles, aquellos que le siguieron, aquellos que creyeron a su mensaje, aquellos que dijeron, vale la pena seguir a Cristo. ¿Me está entendiendo? Vale la pena seguir a Cristo. Ellos siguieron a Jesús de día y de noche, por agua, por mar, por tierra, en tormentas, en persecuciones, en vituperios. Siguieron a Jesús a toda costa, sin importar el precio. ¿Y cuántos de nosotros hoy estamos de pronto atravesando un lago tempestuoso, atravesando una tormenta difícil, atravesando un mal momento, pero seguimos firmes y creyendo en el Señor? Cuando nosotros seguimos firmes al Señor. Cuando nosotros seguimos firmes al Señor, se nos empiezan a revelar los misterios del reino. Pero cuando nosotros solo somos espectadores, como los que estaban a la orilla del mar, viendo cómo Jesús predicaba, vamos a escuchar solo parábolas. Y vamos a escuchar la predicación del pastor y las enseñanzas del pastor, y para mí va a ser una linda predicación y qué buena y qué linda palabra. Pero cuando yo estoy siguiendo al Señor, cuando yo estoy comprometido con el discipulado, cuando yo estoy comprometido con Cristo para hacer la obra de Dios, para hacer luminar en el mundo, entonces se me revela el reino. Y cuando se me revela el reino, dejo la religiosidad y aplico la bendición del reino. Y voy y hablo de Cristo y le doy la oportunidad a la gente de que lo conozca. Y mi esfuerzo está en ganar almas para el Señor. Y mi esfuerzo está para que los que me rodean entiendan que si no hay cambios de actitud, el día después puede ser en otro lugar que no nos va a gustar. Porque puede pasar. Ayer hablábamos en casa, o cuando veníamos en el auto, no recuerdo si fue ayer o fue hoy, veníamos hablando de eso, hablábamos de eso. Es un segundo, es un momento en la ducha, caminando, donde sea, tropezamos, ¡paf! Y abrimos los ojos del otro lado de la eternidad. Si mi vida no está en las manos del Señor, si mi vida no está dentro de lo que el Señor estableció para los hijos de Dios, entonces puede ser que mis ojos se abran en una eternidad sin Cristo. En una eternidad sin Cristo. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Pero yo, como hijo de Dios, debo reflejar el amor del Señor. Si yo no logro reflejar el amor del Señor,
entonces debo analizar mi vida y ver dónde le estoy fallando a Dios y sacar ese religioso de mi vida y sacar a esa mente religiosa de mi corazón y de mis acciones y de mis palabras y comenzar a hablar de las misericordias del Señor. Porque misericordia quiero. ¿Y qué? Y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Cuando esta palabra fue dada por boca de los profetas, es porque el sacrificio se usaba para el perdón de pecados. Y sin el perdón de pecado, mucha gente dice que Dios no te da nada. Y eso es mentira. La misericordia de Dios se manifiesta en el momento más ruin de nuestra vida. Ninguno de nosotros llegó a Cristo estando en santidad. ¿O es verdad? ¿O miento yo? ¿Llegamos al Señor cuando estábamos en santidad o cuando estábamos en pecado? ¿Llegamos al Señor cuando estábamos en pecados? Estábamos hundidos en la miseria. Estábamos despreciados de todo, olvidados del mundo. Y allí llegó el amor del Señor. ¿Dónde llegó el amor del Señor? ¿En el mejor momento de nuestra vida o en el peor momento de nuestra vida? En el peor momento de nuestra vida. En el momento justo. Y no nos juzgó. No nos condenó. No nos señaló nuestro pecado. Nos perdonó, nos bendijo, nos dio de su paz. Ayer escuchábamos el testimonio de un hermano que decía, cuando yo me estuve por suicidar fui a la iglesia. Y cuando fui a la iglesia sentí una paz. Y nunca más me fui a la iglesia. Eso contaba un hermano. Y nos daba ese testimonio. Ese es el Cristo que yo predico. Un Cristo que no mira la condición nuestra, sino que nos da la oportunidad del cambio. Nos da la oportunidad de recibir su milagro. ¿Qué Cristo quiere mostrar a usted? ¿Qué Cristo quiere mostrar a usted? Yo le invito a que a partir de hoy mostremos a un Cristo que nos ha revelado los misterios del reino y que podemos entender de que no hay justo, no hay ni uno. Porque todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios, pero tenemos misericordia, tenemos gracia y tenemos la autoridad que Cristo nos ha dado. Y podemos ir allí a esa persona que está descarriada, a esa persona que está sin el Señor y decirle, quiero orar por vos. Quiero orar por vos. O mandarle un mensaje y decirle, te voy a mandar una oración para que Dios cambie tu vida. Y le manda una oración por WhatsApp o lo llama por teléfono y le manda una buena orada y le dice, yo quiero que Dios te bendiga ahora en el nombre de Jesús y que tu vida cambie porque Cristo viene para cambiar tu vida y bendecir tu vida. ¡Wow! Yo mando todos los días cantidad de mensajes, y lo saben porque algunos están acá. Cantidad de mensajes mando todos los días. Palabras de bendición, palabras de compromiso, palabras de esperanza, palabras de llevarlos a Cristo. Ni una palabra de condenación. A ninguno le digo víbora, arrepiente, culebra, rastrera. Suegra mal perdonada. No le digo a nadie. Les mando una palabra todos los días. Paz. No me importa si no le gusta. Yo le mando esa palabra. Toma la palabra. Le estoy mostrando que hay una oportunidad en Cristo. Le estoy mostrando que Dios tiene la historia para cambiarla. Dios cambia nuestras vidas. Cristo cambió la vida del paralítico, pero también cambió la vida de todos los que estaban mirando. Allí, fíjense, el versículo 12 de Marcos 2, entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Todos se maravillaban y todos se asombraban y todos glorificaban a Dios. Y eso es avivamiento. Y eso es avivamiento. Fíjense qué fácil podemos llegar nosotros al avivamiento. Dejando la religiosidad de lado y mostrando al Cristo Salvador. Mostrando al Cristo misericordioso. Mostrando al Cristo poderoso. Y ¿saben una cosa? En ustedes está el poder de ese Cristo. En todos ustedes. Depende de ustedes si lo usan o lo siguen dejando ahí en el bolsillo. Porque el poder de Dios se derramó sobre nosotros. El Espíritu Santo cuando tocó nuestras vidas nos llenó de dones, nos llenó de poder, nos llenó de autoridad. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, seamos testigos de Cristo. Porque se nos ha revelado el reino. Hagamos la obra que Dios nos ha enviado. Seamos Cristo.
en esta ciudad. Allí donde nos vean en el video, sean Cristo. Sean más Jesús y menos religiosos. Y veremos la diferencia.